Nokia, el gigante dormido. Hoy vamos a viajar por el tiempo para conocer la increíble historia de Nokia, desde su apogeo como el rey indiscutible de los móviles, hasta su sorprendente reinvención en el mundo de las telecomunicaciones. Prepárense para revivir una era donde los teléfonos eran casi indestructibles y cada llamada sonaba a victoria. Fundada por Fredrik Idestam, en Finlandia, con la apertura de un molino de pulpa de madera. En esta etapa inicial, la empresa se dedicaba principalmente a la fabricación de papel y a aprovechar la abundante energía hidráulica de la región. Antes de la revolución de la telefonía móvil que marcaría los 90, Nokia se había transformado en un conglomerado industrial finlandés. Sus operaciones abarcaban desde la fabricación de papel y caucho hasta la ingeniería de cables y equipos para redes de datos y comunicaciones. Con el paso de los años, Nokia se expandió hacia otros sectores. La empresa incursionó en la producción de productos de caucho, como galoces y otros artículos derivados, juguetes y alfombras. (1992) La empresa ya daba grandes pasos. Lanzó el Nokia 101, un móvil analógico que representó un giro decisivo en el diseño comparado con los ladrillos de la época y que se habían usado en generaciones anteriores. Este modelo fue el primero en adoptar la estética Candy Bar. Para explicarme mejor te diré que, el diseño Candy Bar tiene una forma rectangular y sólida, similar a una barra de caramelo, sin partes móviles como bisagras, deslizamientos o plegados. Esta forma los hacía sencillos, compactos y robustos, con la pantalla y el teclado integrados en una sola pieza, con un diseño más ergonómico y accesible. Uno de sus mayores avances fue el teclado, con teclas bien distribuidas y una retroiluminación que facilitaba el uso en condiciones de poca luz. Nokia comercializó este móvil como el teléfono más portátil del mundo, haciendo énfasis en su tamaño reducido y facilidad de transporte. Ese mismo año también lanza el Nokia 1011 que se convirtió en el primer teléfono GSM en ser producido en masa. Y si no sabes qué es el sistema GSM, porque no eres así de viejo, te explico que GSM por sus siglas en inglés significa Global System for Mobile Communications, es un estándar internacional que define protocolos para redes de comunicación móviles digitales. Para términos más simples era el 2G de aquellos años. Todo esto marcó el inicio de la transición de la tecnología analógica a la digital en comunicaciones móviles. Nokia se coronó como el titán global, superando a competidores como a Motorola, dio un paso audaz que marcó su consolidación en el mercado de los móviles. Con el lanzamiento del Nokia 5110, la compañía presentó un dispositivo que no solo era técnicamente avanzado, sino que también definió un estilo. Una de las innovaciones más divertidas fue la introducción de carcasas intercambiables. Esto permitió que los usuarios personalizaran su teléfono a gusto, dándole un toque de estilo único y marcando el inicio de la moda de customización en los móviles. Nokia había incursionado en el GSM con modelos anteriores, pero el 5110 ayudó a democratizar esta tecnología. Gracias al GSM, las llamadas eran más claras, seguras y, lo más importante, se podía hacer roaming internacional, lo que facilitó la conexión en un mundo que comenzaba a globalizarse. El Nokia 5110 no solo fue revolucionario por su diseño y tecnología, sino también por cómo combinaba ambos elementos en un paquete atractivo. Nokia fue uno de los primeros móviles en incorporar el famoso videojuego Snake, algo que se volvió sinónimo de la experiencia Nokia y que hoy sigue siendo recordado con cariño por fans de la marca. Estoy seguro que tuviste o conociste a alguien que tenía ese celular. Si te estoy haciendo sentir muy old school o quieres compartir algún recuerdo con los icónicos modelos de Nokia, colócalo en la caja de los comentarios. Con una batería de aproximadamente 900 mAh,
el teléfono ofrecía una duración que muchos usuarios actuales envidiarían. Su robustez se convirtió en leyenda y aún hoy, el Nokia 5110 es sinónimo de fiabilidad en momentos difíciles. Para finales de la década de los 90, Nokia se encontraba en la cúspide de su éxito. Según datos disponibles en los informes anuales, en 1998 la compañía alcanzó una valoración de mercado de aproximadamente $73.000 millones, consolidando a Nokia como una de las empresas más valiosas y referentes en tecnología a nivel global. Con el Nokia 1100, vendieron más de 250 millones de unidades, convirtiendo cada venta en una fiesta de innovación y durabilidad. Durante esos años, Nokia no era solo una marca, era un símbolo, un aparato que te acompañaba en aventuras y que marcó el ritmo de una generación. Imagínate, en pleno auge, el móvil era más que tecnología, era parte de la identidad. Con su lema, Connecting People, la compañía no solo se ganó la confianza de millones, sino que además logró cifras de ventas asombrosas. Se estima que vendió decenas de millones de dispositivos en todo el mundo, expandiendo su presencia a cada rincón del planeta. Fue el momento en que los móviles Nokia dejaron de ser un lujo para convertirse en una necesidad cotidiana. Mientras otros dispositivos aún eran considerados lujos, Nokia se convirtió en una herramienta cotidiana que acompañaba a estudiantes, trabajadores y familias, haciendo de la comunicación algo fácil y accesible para todos. El mundo cambió de un solo golpe, llegó el iPhone, y de repente, la era del teclado se volvió cosa del pasado. Mientras otros apostaban por las pantallas táctiles, Nokia se quedó en su zona de confort, lanzando modelos con mejoras mínimas, creyendo que la magia del 3310 bastaría para siempre. La resistencia al cambio dejó a Nokia un paso atrás. En 2008, cuando Android empezó a conquistar corazones y bolsillos, la marca finlandesa se negó a evolucionar a la velocidad del cambio. Si has seguido hasta hoy todos nuestros videos, te darás cuenta que la llegada del iPhone representó la caída no solo de Nokia, sino de BlackBerry y Sony Ericsson, así que, si no has visto mis videos con las estrepitosas caídas por sus errores, te invito a verlos en mi canal. En un intento desesperado de adaptarse, se aliaron con Microsoft. Esa solución milagrosa no fue suficiente para detener la avalancha digital. Nokia se comprometió en adoptar el sistema operativo Windows Phone en sus nuevos dispositivos. La idea era clara y moderna, dejar atrás su viejo sistema operativo llamado Symbian y apostar por una plataforma que prometía integrarse de forma fluida con la nube y con otros servicios de Microsoft. Se anunciaba un futuro brillante con los primeros prototipos del que sería la serie Lumia. La unión pretendía combinar lo mejor de dos mundos, el hardware impecable y el diseño robusto de Nokia, junto con la interfaz fresca y las capacidades de red de Microsoft. Una de las mayores piedras en el zapato fue la falta de aplicaciones en Windows Phone. Mientras el sistema operativo de iPhone y Android competían ferozmente por captar desarrolladores, el ecosistema de Windows seguía siendo un desierto en comparación con los otros, lo que reducía el atractivo de los dispositivos Lumia ante los ojos de los usuarios. En últimas noticias, Microsoft adquirió la división de dispositivos móviles y servicios de Nokia por 5.440 millones de euros, incluyendo 8.500 patentes y la marca Lumia. Esto marca el fin de una era para el gigante finlandés y su dominio en la telefonía móvil. Así, el sueño compartido se disolvió, dejando una lección amarga sobre cómo incluso las jugadas más audaces pueden desentonar si no se alinean a tiempo con las necesidades del mercado. Después de la turbulenta caída en la era del smartphone, Nokia se concentró en lo que mejor hace, conectar el mundo. Con avances en redes 5G, soluciones de infraestructura y tecnología de punta, la compañía se ha posicionado como un actor clave en el mercado global.
Los últimos informes indican que, a pesar de ciertos desafíos, la empresa mantiene sólidas cifras de crecimiento en sus áreas de redes e innovación, demostrando que la resiliencia y la adaptación pueden encender una segunda juventud. Hoy, en 2025, Nokia tiene un valor de mercado que fluctúa alrededor de los 28 a 29 mil millones de dólares. Podríamos decir que hoy Nokia no se rompe con golpes como el 3310, sino que rompe barreras en la tecnología del mañana. Vaya transformación, de héroe caído a superestrella tecnológica. La historia de Nokia nos enseña que el éxito no es cuestión de quedarse quieto, sino de reinventarse a cada paso. Hasta aquí la historia de Nokia, gracias por ver este episodio hasta el final.